En estos días, cuando quedarse en casa no es una opción, sino la manera por excelencia de seguir vivos, emprendamos ceremonias de interior, tal como nos lo proponía el cronopio mayor Julio Cortázar. Resignifiquemos habitar el espacio de siempre, recuperando en sus rincones memorias que quizás creíamos perdidas, encontrando simbolismos en los rituales cotidianos y, por qué no, rompiendo una que otra costumbre del día a día para abrirnos a nuevas posibilidades del habitar de puertas hacia adentro. Todo ello guiado por la voz eterna de la poesía, pues hoy es momento de recordar las palabras de Benedetti. No cabe duda, esta es mi casa, aquí sucedo. La ventana. Entre los sucesos más importantes están las ventanas. Las ventanas pueden ser miradas por dentro y por fuera. Son preciosas. Por las ventanas cantan los pájaros, lloran los niños y entran las radios y los gatos. Por una ventana casáronse Romeo y Julieta. Nadie quiere poseer una casa sin ventanas y nadie puede comprarse una ventana sola. Patricio Ríos. Ventana sobre una mujer. Ventana sobre Esa una mujer. Es una casa secreta. Esa mujer en sus rincones guarda voces y esconde fantasmas. Guarda voces y en las esconde noches de fantasmas. invierno humea. En las noches de invierno, Quien en ella entra, humea. dicen, nunca Quien más en ella sale. entra, Yo atravieso dice, el hondo foso que la nunca rodea. más sale. En esa casa Yo atravieso seré el habitado. fondo foso que En la ella rodea. espera el vino que me En esa beberá. casa seré habitado. Muy suavemente En ella golpeo a espera la el vino puerta que me y beberá. espero. Muy suavemente golpeo a la puerta y espero. Eduardo Galeano. Buenas tardes, espero que estén muy bien, espero que todo vaya marchando muy bonito en estos días, agradeciendo la lluvia que hoy nos moja aquí en la ciudad de Medellín, por lo menos para quienes estamos aquí en la ciudad de Medellín. Como lo dijo Vanessa, pues Tardes de Té viene ocurriendo desde hace un año, justo hace 8 días celebramos, pues un poco más de 8 días, celebramos que cumplimos un año de esta franja. Pero en la versión digital lo hemos llamado ceremonias de interior, en el cual pues nos encontramos aquí en este espacio para hablar de cada uno de esos rincones de la casa que esperan ser habitados y que esperan que nos encontremos con ellos. ¿Cómo ocurre ceremonias de interior? Para quienes vengan por primera vez, recibimos una cápsula semanal, nos inscribimos por internet, recibimos con esa cápsula un ejercicio movilizador voluntario. Tenemos este foro de encuentro todos los martes a las 5 de la tarde y dejamos para ustedes un repositorio que son las diapositivas y la música y los videos, todo lo que nosotros escuchamos está al final de las diapositivas, que igual se les enviará por correo electrónico para quienes no puedan descargarlo en la aplicación y bueno, ahí en la bibliografía se encuentra. ¿Qué hacemos? Compartimos nuestra bebida de preferencia desde nuestros hogares. Acompañamos este encuentro que es bien cortito, con lecturas y conversación. Y finalmente sugerimos unas nuevas acciones creativas y movilizadoras para continuar con ese ejercicio al interior de nuestros hogares. El tema de hoy son las ventanas, así que con ello ya le damos inicio y arrancamos. Como siempre, este espacio cuenta con un arranque que tiene que ver con nuestras bebidas de té al unísono, leyendo textos que nos hablan sobre esta tradición milenaria del té, cómo es que ha sobrevivido esta tradición, qué es lo que hay importante allí, qué es lo que es importante y relevante reflexionar. Y hoy, no sé si alcanzan a ver, he traído mi tacita
a esta sesión mi tacita del Principito. No sé si ahí la alcanzan a ver. ¿Sí? ¿No? Bueno. ¿Y por qué la tacita del Principito? Ay, sí, ya ahora sí nos vemos. ¿Por qué la tacita del Principito hoy para esta tarde del té? Pues porque el Principito tiene muchas, dentro de, en todo este libro maravilloso se encuentran unas citas fabulosas que han sido usadas cada uno de esos fragmentos para unas reflexiones bien profundas. El Principito es una ventana también dirigida a la extrañeza con la que los adultos ven las cosas o la realidad. Pues es muy diferente como lo vemos con ese espíritu de la inocencia de los niños a cuando son, pues cuando nos volvemos adultos. Entonces el Principito es una ventana. Además, pues porque son observaciones profundas sobre la vida y la naturaleza humana, que es de lo que hablamos precisamente en nuestras tardes de té. Y por supuesto, también el Principito es bienvenido por una de esas frases célebres que, si las recuerdan, habla como que no se ve todo muy bien, o pues que las cosas no se ven bien si no son vistas con el corazón, y que lo esencial pues es invisible a los ojos. Pero ahora retomando el de la tradición milenaria en Oriente respecto al té, tenemos este texto de ya nuestro conocido libro, el libro del té de Ukakura Kakuzo, y para hoy hemos escogido el siguiente fragmento. Los historiadores chinos siempre han considerado al taoísmo como el arte de estar en el mundo, porque ha perfilado el presente, esto es, a nosotros mismos. En nosotros es donde Dios se encuentra con la naturaleza y donde el ayer es distinto del mañana. El presente es el infinito en movimiento, la esfera legítima de lo relativo. La relatividad busca la adaptación. La adaptación es el arte. El arte de la vida consiste en una readaptación constante del medio. Por ende, el taoísmo acepta el mundo tal y como es. Con esta cita, entonces, con el fragmento que trajimos para nuestra tarde de té de hoy, les invitamos a que vertamos nuestras bebidas, las que cada uno en sus hogares trajeron para este encuentro. Vertamos al unísono nuestras bebidas en nuestras tazas, mientras hacemos un ejercicio in situ por los próximos 20 segundos. Y la invitación es a que despeguemos la mirada de nuestra pantalla o de nuestro portátil o de nuestro celular, despeguemos la mirada un momento de allí, sin movernos de nuestro lugar, observemos qué es lo que hay en nuestra panorámica, lo que alcancemos a ver. Y que nos detengamos a hacer esa observación mientras tomamos nuestros primeros sorbos de bebida. Así que, mientras tanto, salute. Y mientras tanto, aquí abrimos la conversación para la participación, donde podemos conversar sobre lo que nos suscitaba la cápsula de las ventanas o sobre ese ejercicio movilizador que nos decía como, bueno, ¿qué es cuál es esa vista que nos ofrece la ventana? O incluso sobre lo que acaba de ocurrir en este ejercicio in situ, donde se trata de ver la vida como en ese arte
de aceptar el mundo tal y como es y en esa readaptación que se propone como lo es el arte. Entonces, aquí abrimos la conversación para quien quiera participar, puede o activar el micrófono o hacerlo por chat. Entonces, el micrófono es todo de ustedes o el chat es todo de ustedes para que por favor nos compartan esas apreciaciones. ¿Quién comienza? Como siempre, comenzamos un poquito tímidos o más o menos mientras nos acomodamos a entender cómo funciona la mecánica de participar. Buenas Pero, tardes. hola, buenas tardes. Por favor, nos recuerdan el nombre al comienzo. Buenas tardes, hablas con Juan David Alcaraz. ¿Cómo has estado, Gina? Muy bien. Bien, Gina, el ejercicio muy chévere. La canción del inicio me trae pues como recuerdos también como de la época, como de la niñez. Con respecto al ejercicio, tengo un recuerdo muy bonito de hace muchos años en la casa de mi abuela, que apenas alcanzaba a alcanzar la ventana y me daba apenas como para mirar hacia la calle. Yo no sabía hasta el momento de horas, pero sabía cuándo empezaba a caer la tarde y sabía cuándo era la hora de llegar de mi mamá. Entonces me daba como para empinarme y poder ver casi siempre cuando ella llegaba en su transporte, bajaba y ya era la hora de ingresar. Entonces siempre que voy en la casa de mi abuela y veo esa ventana, me trae ese recuerdo bonito de ese tiempo. Ay, qué bonito viajar a la niñez. Muchas gracias. Mauro también nos habla por chat que en la habitación, una habitación que es su casa en este momento, tiene 3 ventanas. Pues eso es una dicha porque digamos que la tendencia es que haya una ventana por habitación, pero él tiene 3. Por la cual entra el sol, un árbol hermoso de flores rojas, entra la vista de las montañas de la otra ventana, pero también extraña mucho la ventana de su casa en Medellín, una en particular donde ve las montañas y cómo se iluminan las noches con miles de luciérnagas. Y Luz quiere participar, quiere contarnos qué aprecia desde la ventana. Entonces, Luz, cuéntanos. Bueno, dice que puede ver sobre los techos de las casas de enfrente, las cabinas del metro, del metro cable, e inmediatamente acabándolos, inmediatamente acabándolos de dejar a mis estudiantes. Entonces ya intuimos que Luz es docente. Muchísimas gracias porque hace mucho rato no veo el metro cable. Y Marcela, por ejemplo, dice que aunque lamentablemente no tiene muchas ventanas, puede ver en este momento varias palomas. Entonces, bueno, el sentido de la vista es maravilloso y creería que es en este momento uno de los sentidos predominantes para la humanidad, porque nos hemos vuelto ya excesivamente visuales, ¿no? Pero hay que saber aprovechar también ese sentido de la vista. Bueno, no sé si alguien más quiera participar o damos continuidad. Vamos a dar 2 segunditos más a ver si alguien nos Bueno, quiere. Hola. sí, es Ángela desde Nebraska, en Estados Unidos, otra vez. Bien. Quería, está tan bonito este tema, me encanta tanto. Compré la casa que tengo ahorita porque es una casa que tiene tantas ventanas. Es más, la ventana que tengo en la cocina es puerta. Entonces tengo una vista de afuera que son puros árboles y que es tan importante en el invierno porque ahorita también, como no podemos salir mucho, la ventana es como la vista hacia el futuro y los sueños que tenemos que todavía no podemos llegar. Entonces, para mí es como tener 2 mundos adentro de mi casa, ¿no? Tengo el interior y el exterior. Entonces, para mí las ventanas son como una forma de libertad, aunque no salgamos.
Completamente de acuerdo. Muchas gracias por volver, por participar. A nosotros nos emociona saber que una de las cosas que podemos rescatar de este tema de la virtualidad es saber que nos podemos conectar a distancia. Entonces, muchas gracias porque sentirte desde Nebraska participando en estas tardes de té nos llena de muchísima emoción cuando puedes hacerlo. Entonces, muchísimas gracias. Y lo que decías tiene mucho sentido. Es más, lo que cada uno decíamos en esa observación tiene mucho sentido porque es que las ventanas son aparentemente una oportunidad de ver el afuera, pero vamos a ver también cómo el afuera nos ve a nosotros. La ventana que tiene como esa doble cara, ¿no? El adentro y el afuera. Entonces vamos a comenzar a ver cada una de las diapositivas y a ver hasta dónde podemos llegar con el tema de las ventanas. Estos encuentros de té cada vez se van volviendo más complicados porque cada vez es más difícil saber con qué pedacito nos quedamos para estos encuentros, que vamos encontrando y encontrando y encontrando información, pero bueno, es un ejercicio que de todas maneras nos queda para seguir nutriendo. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar algo muy particular. Primero, una frase de una escritora francesa surrealista. Me perdonan, pero mi francés es pésimo. Y es como Lais o Lycée de Harp. Y dice, primero en francés, pero la traducción es: escribe todo lo que pasa por tu ventana. Y es que efectivamente las ventanas son cuadros, tal cual como lo vemos en esa imagen donde son marcos de hierro, de metal, de madera, cualquiera que sea su material, pero no son cuadros estáticos, son cuadros en movimiento, aunque esté fija siempre ese marco, ¿cierto? Nunca el cuadro es el mismo. Y la fotografía que ven es de una exposición en la que tuve la fortuna de poder visitar el año pasado en la Bienal de Arte de La Habana. Este es en la fábrica, no alcancé a encontrar el nombre del artista, pero básicamente proponía eso, cómo intervenir cada uno de esos cuadros, esos marcos que están en blanco, con diferentes imágenes que estaban en movimiento. Y así como lo propone esta escritora del surrealismo, que además no es gratuito, que también tenga esta frase tan importante, nos lleva a poder comenzar ese ejercicio de observación y de reflexión del afuera y el adentro. Cuando empezamos este ejercicio de las ventanas, nos dimos cuenta que también las ventanas, al igual que los marcos, las puertas y los balcones, pues nos ofrecen como esa dimensión donde no sabemos qué es el adentro y qué es el afuera, sino que depende de qué lado estés, ¿no? Y de ahí que nos remitimos luego a este libro maravilloso que me lo prestó Diego, de Celso Romano, un clásico, es de los 80, se llama Las cosas de la casa, y en ella tiene un apartado bellísimo sobre precisamente las ventanas, y es donde le da una explicación mágica a cada uno de los elementos que se encuentra dentro de la casa. Cuando habla de las ventanas y del origen de las ventanas, en esta explicación mágica de los objetos, habla de cómo en la historia de la humanidad, pues como en esa primera arquitectura, los hombres pasaron como de las cuevas a crear como esas propias instalaciones, esas propias habitaciones, como imitando lo que veían en las cuevas, ¿no? Entonces, espacios cerrados que los protegieran de la luz, de la lluvia, del viento, pero también se dieron cuenta que era muy triste no poder observar, percibir y estar en esa relación y en ese contacto con el afuera. Y fue ahí cuando abrieron huecos en las paredes para poder observar y dejar que la luz entrara dentro de los hogares y sentirse un poquito en relación con el medio.
Sin embargo, en esa explicación mágica del mundo también encontraron que al abrir los huecos en las paredes, también entraba la lluvia o entraba la arena. Y empezaron a mirar con diferentes materiales para poder precisamente como mitigar esas circunstancias que les atravesaba. Entonces, utilizaron materiales como el cuero, que bueno, sí, protegía de la lluvia y del viento, pero pues no dejaba pasar la luz. Y luego probaron con un tema del cultivo de las mariposas, donde éstas se posaban en la ventana y a través de las alas de las mariposas pues pasaba la luz, pero también les ayudaba como con esas necesidades. Pero luego llegaron los egipcios, recuerden que esto es una explicación mágica. Luego llegaron los egipcios con la creación con el invento. A ver, sí, fueron los egipcios, esperen, no sean que yo les esté diciendo mentiras a partir de una explicación mágica. Sí, fueron efectivamente los egipcios quienes llegaron y con el invento del vidrio. Y podía ser traslúcido, aunque ya era un poco triste porque ya no había la compañía de las mariposas. Entonces, esta es la explicación mágica del invento de las ventanas en la arquitectura que hoy por hoy conocemos en las construcciones. Bueno, y la imagen que nos lleva con esta explicación mágica es precisamente el poder estar siempre atentos y prestos a la imagen que hay a partir de ese hueco, esa dimensión que creamos con el mundo. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, ya nos hacemos ya después de pasar como por toda esa historia desde el hombre primitivo, ya después nosotros pasamos, es como, bueno, entonces hagamos el ejercicio que nos propone la escritora, y es como, ¿qué hay realmente fuera de nuestras ventanas? Nosotros estamos cada uno de nosotros en un punto estratégico del mundo, desde donde percibimos es solamente un pedacito de la realidad, ¿cierto? Y acá quisimos traer precisamente un cuadro de un artista. Hoy esta primera parte, no mentiras, todo el encuentro va a estar muy atravesado por el arte, pero quisimos traer en especial a un artista que en este momento es muy reconocido en Medellín. Es el artista Jorge Alonso Zapata, que tiene su estudio en La Paz. La Paz es, bueno, no sé si es una calle o es una carrera, pero es precisamente un sector donde desde hace ya poco más de un año, y creo yo que 2, muchos habitantes de la calle se desplazaron como desde el sector de la minorista y del centro y se reubicaron como en todo este sector de La Paz, donde es como hay como muchos centros de mecánica y de materiales que compran materiales ya de segunda y todo esto. Y cuando uno va al estudio de Jorge Zapata, él realmente es un artista que no tuvo formación como tal, no tuvo formación como artista, sino que después cuando él cuenta su historia de cómo llegó a retratar lo que veía por las ventanas de su estudio, habla de que no había nada más que retratar, sino ya la realidad. La realidad era suficiente y además abrumadora, como lo pueden observar en uno de estos cuadros, que desde una de sus ventanas se puede ver todo lo que ocurre en cuanto a oficios, a personajes, y esto puede ser un instante, ¿no? Dentro del día. Y la frase que traemos de Carla Maía de Almeida, de este otro libro, Donde viven las casas, dice: todavía no sabemos muy bien a dónde pertenecemos. Somos como un balcón, como con una parte afuera y otra adentro. Y precisamente de eso también habla las obras de Jorge Zapata.
y es que él retrata lo que pasa fuera de su ventana, pero es una reflexión de lo que sucede al interior de nosotros como sociedad. De ahí estos retratos que son como tan caóticos, callejeros, donde hay prostitución, donde hay vandalismo, donde es el día a día, ¿cierto? Es la guerra por el centavo, el poder conseguírselo del día para dormir y para comer. También trajimos como referencia una teoría que es la teoría de las ventanas rotas. O sea, las ventanas son tan importantes que hasta titulan estudios. Este estudio trata de los años 80 en Nueva York, donde un sociólogo y un antropólogo planteaban para ese momento, para el alcalde, más adelante para los estudios de Giuliani, quien sería después el alcalde, donde la teoría de las ventanas rotas habla que si tenemos un cristal o una ventana, como puede ser cualquier otro objeto, pero ellos hablan desde las ventanas y así lo demostraron, que si una ventana está deteriorada o rota, no pasará mucho tiempo para que todo alrededor también se deteriore. Entonces ellos hicieron el experimento dejando un carro abandonado y como que por una serie de días no pasó nada. Pero luego rompieron los vidrios de este carro y no pasó un día para que desvalijaran el carro, para que sacaran la cojinería, los muebles, lo pincharan, lo grafitearan, bueno, empezaron a ocurrir cosas no solamente en el carro, sino alrededor del carro. Y eso pasa muchas veces en los espacios públicos, ¿no? Es decir, ellos luego daban la explicación de cómo si una esquina, por ejemplo, o una banca, se empieza a dejar una bolsa de basura, luego otros llegan y llegan y llegan y este espacio se transforma y se deteriora. Entonces, de ahí que habla también del tema de la teoría de las ventanas rotas, como si no damos solución a algo que está en deterioro, pronto todo comienza a deteriorarse a su alrededor. De ahí les voy a pasar ahorita un haiku que me pasó Tati cuando me preguntaba sobre las ventanas rotas, se los voy a leer, pero ya en breve se los pongo en el chat, que dice: el ladrón se llevó todo, salvo la luna de mi ventana, de Ryokan. Y finalmente, pasando de esa realidad que nos desnuda la ventana, que también tiene una parte romántica, hay una parte también real, y es la divisa, ¿cierto? Poder ver el horizonte y esas preguntas que nos hace, pues porque para ello también se dispone el horizonte. Por ejemplo, recordábamos en estos días en una conversación aquí en casa cómo Cristóbal Colón, independiente de todos estos temas de colonialismo, pero fue considerado un loco y conseguir tripulación y los navegantes fue muy difícil porque en ese momento creían que pasar la línea del horizonte era caer directamente hacia un abismo. Entonces las ventanas son muy interesantes porque nos hacen preguntas de qué hay más allá del marco por el que puedo ver, que es nuestra perspectiva, es nuestro punto de vista, pero que como les contaba es solamente una fracción, es una parte de la realidad que nosotros tenemos para contemplar y que además está mediada por nuestra subjetividad. Es así como pasamos a la última diapositiva, pues por lo menos conmigo. Y aquí les traigo también una frase de un libro que he estado leyendo durante esta cuarentena, que también fue un obsequio de Tati, creo que para un cumpleaños hace 2 años o por un trueque del libro, no me acuerdo, de esta autora tan impresionante que es Marguerite Yourcenar, Opus Nigrum, y que yo decía, ay, yo no sé cómo fui capaz de pasar del primer capítulo, porque a mí me cuestan las novelas históricas, pero tiene unos fragmentos súper bellos, y para juntar lo que venía de la diapositiva anterior con esta, donde decía: mirad bien, continuó Zenón, más allá de aquel pueblo hay otros pueblos, más allá de aquella abadía otras abadías, más allá de esta fortaleza otras fortalezas, y en cada uno de estos castillos de ideas, de esas chozas de opiniones superpuestas a las chozas de madera y a los castillos de piedra,
La vida aprisiona a los locos y abre un boquete para que escapen los sabios. Entonces es ese tema que les venía hablando sobre lo que nos pregunta el horizonte y el panorama. Y termino con este pedacito de ella aquí en el libro que dice: ¿quién puede ser tan insensato como para morir sin haber dado por lo menos una vuelta a su propia cárcel? Y de ahí que entonces vemos esta última diapositiva, a ver si no la logran colocar en un momentico, no sé si ustedes la están viendo. A ver, ¿sí se ve? No, la anterior, porfis, esa. No sé si ustedes reconocen la ventana que se ve a la izquierda en sus pantallas. No sé si ustedes logran reconocer de dónde es esa ventana, aunque ha mutado a lo largo de los años, desde los 80 hasta acá. Y efectivamente es la ventana de Windows. Creo que una de las palabras que más tenemos dentro de nuestro vocabulario, y antes incluso de hablar inglés, cuando llegó el sistema operativo Windows, para quienes estuvieron en esa etapa de los 80s y los 90s y tuvieron quizás la oportunidad de tener un computador en casa cuando pasábamos del DOS, el primer sistema operativo como con esa gráfica legible, ya no era como por vectores y que era una cosa así de códigos súper raros, sino que llega Windows a transformar el tema de tecnología dentro de casa. Entonces, de mano izquierda van a ver ese icono que ha mutado a lo largo de los años. Piensen por un momento cuáles son esos iconos de Windows que reconocen. Pero llega además como un sistema operativo que monopoliza el mercado, porque hoy por hoy muchas personas piensan que Windows es como el único sistema operativo que hay. Bueno, o para quienes conocen Mac, quizás reconocen solamente estos dos sistemas operativos, cuando realmente hay muchísimo más. Y de hecho hay sistemas operativos libres que nosotros podemos ayudar a crecer, con el que podemos resolver problemas, no tienen costos de actualización, bueno, en fin, un sinnúmero de beneficios. Pero Windows llega como esa ventana al mundo de la tecnología, ¿no? Y nos dice como es por acá. Y de repente todos nos volcamos por esa ventana para descubrir el otro mundo, ¿no? Que es el digital y que hoy por hoy nos tiene aquí conversando. Pero en contraparte está esta otra imagen, que es aquí en mi casa, de hecho es en este mismo espacio, pero girando unos 30 grados. Esto ocurrió más o menos hace unos 20 días, donde el chico con el que vivo, mi roomie, mi amigo Jonathan Rivero, conocido como Promiscua, hizo un performance post-porno aquí en la casa para redes, para Instagram, y bueno, eso se replicaba para varios lados. Y fue curiosísimo porque hicimos como todo este mini documental de cómo él presentaba todo el performance y al final él tenía que volverse a hablar con su público. Y si lo notan, su público, que era pues cualquier cantidad de personas, se reduce a una pantalla. Y donde no existe ese contacto físico, ¿cierto? Esa realidad 360 grados, donde podemos realmente encontrarnos, abrazarnos, hablar, dotar el cuerpo de todos esos otros sentidos, el olfato, el tacto, el gusto, sino que es exageradamente visual. Entonces, traía esta reflexión de Windows para que pudiéramos también reflexionar sobre lo que significan esas ventanas digitales, llámese televisión o llámese en este caso como internet o los sistemas operativos que existen en nuestros computadores como fue Windows en su momento, donde tienen ese monopolio de la información que somos nosotros quienes consumimos. Entonces esto es una reflexión nuevamente a seguir ampliando el horizonte, a hacernos nuevas preguntas y a salirnos del marco de esa cárcel en el que estamos parados, por lo menos ir a darle una vuelta a ese pedacito que nosotros tenemos. Esa es la reflexión que traía para hoy y damos 2 minutitos de intervenciones
para quien quiera conversarnos algo, mientras yo leo también los chats. Entonces, ¿quién nos quiere compartir algo? Perdón, me desconecté un Se me instante por ocurre estar hablando de esas hablando. ventanas. ¿Cuáles son las ventanas de un ciego que no puede ver? Ángela. Sí, Ángela. ¿Y cuáles son las ventanas de un ciego que no puede ver? ¿Qué se te ocurre al respecto? Mira, hay un libro precioso de Sophie Calle que se llama Los ciegos, a propósito de todo lo que nos ofrecen los artistas, y es como, por ejemplo, la piel, el tacto, el olfato, todos los demás sentidos se dotan de su potencia cuando carecemos de uno. Entonces, por ejemplo, el olfato, que dice Diane Ackerman, que es el telón de fondo olfativo. Siempre tenemos un telón de fondo olfativo, pero desde que el hombre dejó de ser rastrero y pasó a los 2 pies, perdió el contacto con el olfato. Pero seguramente si nosotros cerramos la vista, tenemos la capacidad de darle toda la potencia a los demás sentidos que también tenemos y que también son las ventanas para entender el mundo. Bien. ¿Cómo llama el libro? El de Diane Ackerman, Historia Natural de los Sentidos, y el de Sophie Calle se llama Los ciegos. Muchas gracias. Muy buena esa perspectiva. Vale. Tati, tú que tuviste tiempo de leer los chats y todo eso, entonces te doy el paso para que tú hagas el puente entre la conversación. La imagen que vemos a continuación nos sugiere también algo que por lo menos quienes estamos en Medellín o quienes estamos en Colombia, ya nos quienes están en otras partes del mundo, si esto también ocurre allí desde sus ventanas. Y es esta frase que dice: somos una trama sensorial en resonancia, de David Le Breton, El sabor del mundo. Y este cuadro maravilloso y provocador, que es el aguacate, nos habla precisamente sobre los venteros ambulantes que pasan ofreciéndonos las verduras, el mercado del día a día. Digamos que también además es para algunos una fortuna saber que ellos pasan por enfrente de nuestra casa y prácticamente es allí con quienes mercamos. Y esto de que somos una trama sensorial en resonancia es precisamente por eso, porque además de ser una fortuna de escucharles hablar de todo lo que dicen, cómo lo promocionan, cómo lo ofrecen, que eso es otro arte, también nos hace esa pregunta como de, bueno, nosotros salimos como beneficiados porque vamos y compramos el mercado al frente y ya. Pero, por ejemplo, en esta época, en estas circunstancias donde estamos en una época de confinamiento, también nos hace preguntas sobre el otro, sobre el que está afuera exponiéndose durante todo el día para conseguir, así como lo veíamos con lo del artista de Jorge Zapata, exponiéndose para ganar su sustento y además ofrecernos eso que es lo que tiene a la mano y lo que sabe, ¿no? Entonces, esta imagen corresponde precisamente a esa reflexión sobre lo que pasa y quienes pasan por el frente de nuestra ventana y cómo nos relacionamos nosotros con ese otro. En la siguiente diapositiva, vamos a ver la siguiente diapositiva, a menos de que ya tengamos respuesta sobre Tati. No, todavía no tenemos respuesta de Tati. Entonces, si quieren, vemos la siguiente diapositiva, que es una película famosísima que, ahí, esperen y les digo el nombre, La Ventana Indiscreta, ¿cierto? Que es una película súper famosa donde Jeff es un reportero gráfico que sufre un accidente durante su trabajo y se rompe una pierna. Además es un clásico porque hasta los Simpsons lo han recreado. Y cuando sufre este accidente, le pasa, pues, por lo que debe pasar un par de horas, así como nosotros, confinado al interior de su casa, y se pasa las horas muertas sentado frente a su ventana observando a los vecinos,
Quizás es una escena no solamente cotidiana para nosotros en las películas, sino que parte de lo que hemos hecho durante en confinamiento también nos sintamos llamados a ello. Entonces, poco a poco en esta película, el personaje principal empieza a sospechar que uno de ellos, el esposo creo, ha asesinado a su esposa. Y tras intentar múltiples formas de convencer de ello a su amigo, que es un teniente, y junto con su prometida y su masajista, intentan demostrar que es cierto lo que piensan del vecino. Jeff no quiere casarse y esto es una reflexión de lo que pasa al interior de realmente su casa, ¿cierto? Que Jeff no quiere casarse con Lisa porque lo que más valora el fotógrafo es su libertad y teme perderla, es decir, hace un ejercicio de proyección sobre los vecinos. Y de ahí esta frase que colocó Tati de Fernando Pessoa que dice: los viajes son los viajeros, lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Entonces de ahí que trajimos también, o sea, la ventana es un elemento, una metáfora tan impresionante sobre el habitar que pues esta película se ha convertido en todo un clásico, ¿cierto? Y es el tema de la ventana como proyección, lo que les hablaba ahorita, de que pues, podemos ocupar cualquiera de esos dos lados y nos preguntamos qué es el adentro y qué es el afuera. Finalmente, esta última diapositiva que la había preparado Tati, la anterior, es de Caspar David, que es Mujer en la Ventana, un retrato de Bean. Exactamente, bueno, por 2 años sería 2 siglos, perdón. Y las ventanas, lo que les decía, las ventanas han sido tan importantes como metáfora sobre el hábitat. Y aquí hay un texto que ya les explico a qué se refiere. Dice: habéis empujado hacia mí estas piedras, me habéis amurallado para que me acostumbre, pero aunque ahora no pueda ni intente dar un paso, ni siquiera proyecte fuga alguna, ya sé que es por allí por donde quiero ir. Sé por dónde se va. Mirad, os lo señalo, por aquella ranura de poniente, de Carmen Martín Gaitán, creo que es. Gait, es Carmen Martín Gait. A lo que se refería al traernos este texto y esta diapositiva, la Tati, con esta de la mujer ventañera, es que desafía los límites entre la esfera pública y la esfera privada, puesto que al acceder a lo público se le catalogaba sobre todo a las mujeres de mujeres públicas. Entonces no se asomaban para ver, sino para que las vieran, ¿cierto? Como con esa intención de demostrar quiénes eran bajo unas premisas, bajo unas formas de hacer, bajo unas formas de mostrarse. Entonces, ese límite también entre la esfera pública y la privada y lo que estaba aceptado y no. Entonces, aquí también hay una referencia muy importante que Tati quería traer y es el tema de la mujer precisamente en la ventana. Y es que las mujeres, bueno, en una frase de Virginia Woolf dice: las mujeres hacen de la casa su universo y los hombres hacen del universo su casa. Este tema de cómo poco a poco se han ido ganando espacios de una manera desequilibrada, ¿cierto? En esa experiencia con el mundo. Si bien, por ejemplo, en el hombre primitivo eran ellos quienes salían de casa y las mujeres se quedaban para cocinar, para estar preocupadas por la huerta y bueno, 1000 cosas más. Con el desarrollo de la historia, pues las mujeres se vieron relegadas a esa esfera pública y tuvieron que hacer de la casa su universo, mientras que los hombres gozaban del universo y hacían del universo su casa. Y por ello que la mujer termina siendo la guardiana del hogar. Y es una incitación de Virginia Woolf sobre cómo matar al ángel de la casa. Ustedes recuerdan
quienes han leído o han escuchado de Virginia Woolf sobre esa consigna que ella tenía que pues, mínimamente una mujer tendría que tener un espacio propio. Y eran todas esas exploraciones al interior que Virginia Woolf proponía. Entonces, sobre cómo fluir con conciencia. Les voy a poner también por el chat en un momentico, ahorita que nos quedemos viendo el video final que también les trajimos, que es bellísimo y con el cual nos gusta invitarlos a que se conecten 10 minuticos antes de estos encuentros para que puedan apreciar los videos y la música que traemos. También al final para que consignen sus ideas, lo que sintieron, cómo se sintieron, sus apreciaciones. También allí, entonces les voy a poner tanto una frase que había traído Tati hoy como la del haiku que también les hablé yo ahorita. Ginny, hola, con Verónica. Hola Verónica, cuéntame. Es que hablando pues como antes de que termines de cerrar, pues este tema de la mujer en la ventana a mí pues me suscita como muchas cosas porque bueno, de alguna manera a mí me gusta leer literatura de mujeres, ¿cierto? Y esta invitación que es ver qué hay tras la ventana como hacia el horizonte, como tú ahorita lo decías, también trae la dualidad de ver lo que hay, lo que esconde la ventana, o sea, el interior, ese espacio físico que nosotros transitamos todos los días, que es nuestra casa y que hay diferentes ámbitos allí domésticos como la cocina, que lo habitamos la sesión pasada, como los cuartos, las habitaciones, ¿cierto? Digamos que ese ir a la ventana es también es ir hacia ese ámbito doméstico e íntimo, y de alguna manera ese espacio íntimo nos pone en nuestros silencios y en nuestra intimidad. Entonces allí con esta evocación de Virginia Woolf, de alguna manera las mujeres, las escritoras mujeres siempre están trayéndonos y nos están diciendo, hey, miremos nuestra interioridad, ¿cierto? Y como interpelemos tantas distracciones y pongámonos un poco a profundizar en nuestros propios mares y calmas de nuestra alma, ¿cierto? Entonces de ahí que, por ejemplo, una poeta como Emily Dickinson sea una poeta de la intimidad porque está confinada en su hogar y desde allí escribe sus paisajes interiores y sus paisajes exteriores como en su jardín, en sus flores, ¿cierto? Y desde allí hace una escritura muy personal. Lo mismo lo que tú nombrabas de Virginia Woolf con el fluir de la conciencia, que es conectar con esos monólogos interiores de los personajes, con ese pensamiento, con esa liquidez que también somos adentro, ¿cierto? Pero que nadie lo ve. Entonces, alguna mujer, esa mujer que estaba en la ventana es una mujer que está también en su hogar, que si bien lo público es un ámbito que debemos de conquistar, también ese ámbito interior es el que ha generado una literatura preciosa por parte de las mujeres, entre ellas Virginia Woolf, Emily Dickinson, Clarice Lispector. Entonces, muy bella esa imagen que estaban ahí pues como mostrando en esta diapositiva. Muchas gracias, Vero, porque se nota que el tema de las ventanas te tocó profundamente. Y de hecho, ahí dentro de la bibliografía van a encontrar también un link donde encuentran todos los poemas que Eduardo Galeano hace sobre las ventanas. Y ese que dices de Emily Dickinson, de Virginia Woolf, por ejemplo, son como esas manifestaciones de que prefieren estar encerradas en su mundo a tener que cumplir ese rol social de las mujeres de su época o en este momento de nuestra época también. Entonces es una reflexión profunda y bellísima y muchas gracias, Vero. Hola. Hola. Ahora sí, llegué. Llegaste sí ya para el cierre. Cuéntanoslo, Tati. Ah, bueno, ya terminaron todo. Sí, ya. Bueno, es el vicio de que el audio no sé qué le pasa a mi computador, pero bueno, les quiero compartir un poemita ya para el cierre. Vi que Vero intervino. Vero es una apasionada y una lectora profunda de Virginia Woolf, que propuso pues el tema de, pues, o perfeccionó o dio lugar a la técnica del monólogo interior y de, bueno, y otra cosa que en este momento no me acuerdo que ella hacía,
de una manera impresionante, que uno se pierde lo más de interesante en sus narraciones, pero es ahondar cada vez más en el interior. Y hay otra poeta que es Emily Dickinson, que a pesar de que esta mujer tuvo una cosa súper transgresora, que fue huir hacia adentro, Emily decidió recluirse en su casa y nunca publicó porque Emily sabía que si publicaba no iba a ser comprendida en su tiempo. Entonces, bueno, y si cumplía los roles de una mujer para ese tiempo, pues sabía que tenía que ser ama de casa, a lo cual ella muy inteligentemente, pues decidió hacer esa huida hacia adentro. Y por eso es una escritora transgresora y por eso, por la búsqueda del horizonte, que también el horizonte está adentro, no solamente en lo que encontramos en el afuera de las ventanas. Creo que Emily fue una gran mujer ventanera en su mirada al revés, no mirando hacia afuera. Y quisiera aclarar que ese concepto de la mujer ventanera, aunque ha desaparecido pues en el lenguaje, aquí hay dos cositas, dos como dichos de la época en España. Dice moza ventanera, puta y parlera, moza ventanera, ni casada ni casera. Aludía a esa mujer que se exponía y que de alguna manera a través de la ventana o la puerta accedía al mundo público, que era el mundo exclusivo de lo masculino, ¿cierto? No, más bien como de los hombres, porque todos tenemos femenino y masculino. Entonces, más bien ese rol social en el afuera lo llevaban los hombres. Han cambiado ahora muchas cosas, pero eh, eh, actualmente creo que hay muchos retos que todavía las mujeres quisiéramos encontrar en nuestros horizontes, y nuevas conquistas que todavía pues nos falta conseguir, pero bueno, creo que eso de no perder el horizonte o incluso despegar la mirada de estas pantallas cuadradas de las que estamos pues por estos días atiborrados del celular, de, de estos medios, del Windows, todo esto, está muy bueno. Entonces quiero cerrar con este poema que es el 1364 de Emily Dickinson, que dice: huida es palabra agradecida, que yo a menudo de noche me la considero, sin espectáculo a la vista. Huida, ella es la cesta en la que el corazón es cogido cuando por alguna atroz almena es dejado caer el resto de la vida. No es para divisar al Salvador, es para ser salvada. Y por eso yo apoyo la cabeza sobre esta palabra fiel. Bueno, poema del siglo XIX y bueno, qué actual sigue esto de seguir buscando horizontes con la palabra. Entonces, nos vemos justamente el otro martes con un tema que cubre el tema de la mirada, de tener la mirada propiamente, porque quisimos empezar a trabajar el tiempo y precisamente se nos cruzó la mirada y bueno, qué pesar que me quedé sin compartir ese asunto de que la ventana no solamente es mirar, pero bueno, vendrán otros momentos para seguir compartiendo cosas. Entonces los dejamos con la canción de George Harrison, Aquí viene el sol, Here Comes the Sun, y que los disfruten mucho. Y bueno, con la alegría de los Beatles, en un día especialmente nublado como hoy, aquí vamos a escuchar una canción sobre el sol que también se cuela por nuestras ventanas. Entonces, mientras ponemos la canción, les agradecemos si ponen en el chat algunos comentarios, sugerencias, bueno, o sensaciones que se hayan colado hoy por este ritual de té. Un abrazo y nos vemos
en una semana.